Revelación divina, advertencia profética sobre el rapto, confirmado en 3 señales SOBRNATURALS. Era una noche de luna llena en el pequeño pueblo de San Miguel, donde la devoción a la Virgen de Guadalupe vibraba en cada hogar. Pedro, un hombre de fe inquebrantable, se arrodilló en su habitación como tantas otras veces. Su madre, la luz de su vida, luchaba contra una enfermedad terminal y el ambiente de ansiedad se respiraba en la casa. Mientras rezaba fervientemente, sintió de repente una calidez envolvente, como si la misma Virgen estuviera allí, acariciando su alma. Cierra los ojos, y en un susurro de amor, recibió una revelación: se avecinaba el rapto, la advertencia divina que no podía pasar desapercibida. La primera señal llegó en la misa dominical. El pastor, con su voz potente, pronunció palabras que resonaron como truenos en su pecho: prepárense, hermanos. El tiempo se acerca. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro, sintiendo la presencia del cielo en cada sílaba. Los murmullos de la congregación se desvanecieron, solo escuchaba el latido de su corazón y la voz del pastor, como un eco divino que le instaba a compartir su revelación. Pero un miedo apretaba su garganta: ¿sería él el único en haber recibido este mensaje? Esa misma tarde, otra señal iluminó su camino. Su madre, quien estaba a punto de ser dada de alta, experimentó una curación milagrosa en el momento preciso en que él clamaba a la Virgen. Un destello de luz inundó la habitación, haciendo que el dolor se disipara. Cuando en el pueblo se enteraron, llegó una muchedumbre de fieles, alabando a Dios con lágrimas de gratitud. Pero Pedro, aunque se emocionaba, no pudo evitar sentir que ese milagro era parte de algo más grande, un recordatorio urgente que nadie parecía entender. Pasaron los días y la tercera señal surgió de un profundo sueño. En la oscuridad, Pedro vio su querido pueblo en caos. Familias desmoronadas, rostros de angustia y desesperación. Al despertar, la opresión en su pecho era palpable. La incredulidad llenó su mente. ¿Cómo podía un lugar tan lleno de amor y fe caer en tal desolación? Al contar su visión a los líderes de la iglesia, encontró solo risas nerviosas y miradas escépticas. Sentía que el peso de su revelación era un fardo que no podía llevar solo. La presión de la comunidad crecía, y los corazones que antes le habían apoyado ahora se tornaban en desdén. Sin embargo, Pedro no cejaba en su misión. Decidió organizar una vigilia de oración, invitando a todos a unirse. Es tiempo de elevarnos hacia lo divino, decía, mientras los murmullos de risa se transformaban lentamente en curiosidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Justo cuando la desesperación parecía reinar, una luz celestial descendió sobre la iglesia, iluminando con un brillo divino. Todos los presentes quedaron paralizados, sintiendo la esencia de Dios entre ellos. El tiempo de la preparación ha llegado, resonó un susurro en el aire. La atmósfera cambió, el miedo se convirtió en unidad y esperanza, mientras Pedro se erguía, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué capítulos aguardaban en esta historia de fe, luz y redención? El eco de aquel susurro divino aún reverberaba en el corazón de Pedro mientras la noche cubría a San Miguel. La vigilia de oración atrajo a más personas de las que él había imaginado. Las velas titilaban como estrellas en la oscuridad, cada llama representando una vida, una esperanza. Las voces comenzaron a elevarse, entrelazándose en un canto sagrado que parecía tocar el cielo. Pedro miró a su alrededor, observando rostros conocidos llenos de determinación. Sin embargo, había en el aire una tensión palpable, como si la atmósfera se prestara para algo extraordinario. En su interior, sentía que la revelación divina no se había dado por completo, aún quedaban cosas que descubrir. Se preguntaba si las 3 señales que había recibido eran solo el principio de una verdad más grande. Mientras la noche avanzaba, el pastor, quien había sido escéptico, se levantó. Hermanos,
Lo que ha sucedido aquí no es solo un evento aislado, comenzó, su voz temblando con la emoción. He visto la transformación en la fe de muchos de ustedes. Es un llamado a todos nosotros, a entender que Dios está haciendo algo grande en este tiempo. Las palabras resonaron en los corazones de la congregación, como un latido compartido, pulsando en sincronía con el Espíritu. Pedro sintió lágrimas en sus ojos. Era ahora o nunca. Con el corazón lleno de valentía, se puso de pie y tomó la palabra. Hermanos, lo que he visto y sentido no es una ilusión. Dios nos está revelando su plan. La medicina que sanó a mi madre fue un milagro, pero no se detiene allí. Debemos prepararnos para lo que está por venir, exclamó, buscando cada mirada, cada oreja dispuesta a escuchar. No podemos guardar este mensaje, el rapto se acerca y es tiempo de unirnos en fe. La congregación comenzó a murmurar, algunas cabezas asintieron, mientras otras mostraban duda. Pero Pedro no se dejaría amedrentar. La luz que había experimentado en la iglesia era una llamativa confirmación. Es un llamado a la unidad, a la esperanza, a ser instrumentos de Dios en esta tierra. Si no respondemos, corremos el riesgo de perderlo todo. Amén, resonó un anciano entre la multitud, su voz quebrada por la emoción, y eso encendió el entusiasmo en otros. Amén, hermano. Dios es poderoso, y si estamos juntos en esto, nada nos detendrá. La vigilia continuó con fervor renovado mientras oraban, algunos en lenguas, otros en susurros, pero todos con el mismo deseo, que Dios fuera glorificado en sus vidas y en su pueblo. Las nubes comenzaron a correr por el cielo, y una brisa suave acarició sus rostros. Era como si el propio cielo estuviera escuchando. De repente, un silencio profundo cubrió el lugar. Unos instantes después, una nube brillante apareció en el horizonte, iluminando todo el pueblo. Las sombras se desvanecían y una melodía angelical parecía resonar en el fondo. Pedro se quedó sin aliento, no podía ser solo una coincidencia. La atmósfera se cargó de expectativas. La gente empezó a murmurar, asustada y maravillada al mismo tiempo. «Oh, Dios mío, ¿qué es esto?», exclamó una mujer, apretando la mano de su hija. Pedro levantó su mirada hacia el fenómeno celestial, sentía su pecho latir con fuerza, como si su corazón entendiera algo que su mente aún no podía. ¿Era esto una confirmación de su misión, un aviso del poder divino para prepararse? Compartiendo esa percepción, Pedro sintió que su papel se definía con claridad, pero la carga seguía pesando en su alma. Una pregunta latente comenzó a formar un nudo en la garganta de todos. ¿Estaban realmente listos para lo que estaba por venir? Con la nube brillante llevando un mensaje que parecía trascender palabras, Pedro se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo, una nueva revelación. Quizás esto era solo el comienzo que otros milagros esperaban en el horizonte. La nube luminosa se mantenía en el firmamento, irradiando una luz cálida que parecía envolver a toda la congregación en un manto de paz y asombro. Pedro, todavía con el corazón acelerado, pudo sentir cómo sus manos temblaban ligeramente como si toda la energía del cielo pasara a través de él. La congregación se había vuelto un mar de rostros expectantes, cada uno preparado para recibir las palabras que la divinidad estaba a punto de revelar. «Escuchen», gritó el pastor, su voz resonando con una autoridad que sacudió el aire. «Dios está en medio de nosotros, y no debemos ignorar esta señal. Esto no es un juego. Es una advertencia, un recordatorio de que su tiempo es perfecto». Con esas palabras, se instaló un profundo silencio. Cada corazón pulsaba al mismo ritmo, cada mente buscaba respuesta. Pedro se acercó al altar, sintiendo cómo la presencia de Dios llenaba el lugar. «Hermanos», comenzó con voz firme, «hemos sido elegidos para ser testigos de estas maravillas, no solo para recibir sino para actuar. Si la nube es una señal, entonces debemos prepararnos. Algo grande nos aguarda, y cada uno de nosotros tiene un papel en este plan divino». La brisa suave continuó acariciando sus rostros, como un susurro de consuelo, mientras las velas parpadeaban en respuesta. Pedro notó que algunos en la congregación tenían lágrimas en los ojos, mientras que otros levantaban sus manos al cielo, anhelando una conexión más profunda. Una joven, emocionada, gritó: «Señor, estoy lista. Prepárame para lo que sea que venga». Esa afirmación encendió un fuego en el corazón de muchos.
Era un eco de disponibilidad, una declaración de fe que resonaba con fuerza. La atmósfera cambió, se transformó de una expectación ansiosa a una fervoración llena de propósito. Pedro sintió que la esfera de la revelación se expandía. La primera señal fue la sanidad de mi madre, continuó, la segunda, este multitudinario encuentro. Y ahora, esta nube brillante. Las palabras parecían fluir automáticamente de su boca, guiadas por un poder que no entendía completamente. Dios nos llama a unirnos, a ser sus instrumentos en esta tierra. Lo que siguió fue un torrente de testimonios. Las voces se levantaron al unísono, compartiendo historias de milagros y transformación. Uno por uno, hermanos y hermanas empezaron a contar cómo habían experimentado cambios extraordinarios en sus vidas, esa misma semana, desde reconciliaciones hasta provisiones inesperadas. Uno mencionado que había encontrado un trabajo después de meses de búsqueda, otro que había sanado de una grave enfermedad. Cada testimonio era como una chispa que alimentaba el fuego de la fe colectiva, pero en la profundidad de su ser, Pedro sentía una advertencia resbaladiza. ¿Acaso estamos listos para el rapto? Se preguntó en silencio. Sentía que la responsabilidad le seguía pesando. Era un líder y a la vez un hijo temeroso del juicio. La nube parecía seguir danzando en el horizonte, y Pedro pudo ver su forma cambiar. En ese momento, de la nube surgieron luces que caían como destellos sobre todos los presentes. «Miren», exclamó alguien. Es como si el cielo nos estuviera hablando. La congregación estuvo silenciosa, como absorbida por el espectáculo celestial. Pero en el fondo, el nudo en la garganta seguía presente. Dios no solo está llamando, pensó Pedro, también está preparando el corazón de aquellos que se van a encontrar con Él. Cada uno de los que estaban ahí debía afrontar algo sobre sí mismos. La advertencia estaba clara, tiempo de alistarse y tomar decisiones. ¿Estarían preparados para lo que venía? Y si el tiempo se acortaba y el llamamiento se intensificaba, con el corazón tamborileando, Pedro sintió una determinación renovada. «Estamos aquí, Señor», murmuró en un susurro, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Guíanos en este camino». A medida que la vigilia continuaba, las luces celestiales se intensificaron y una pregunta quedó en el aire, flotando, aguardando respuesta: ¿cómo se prepararían todos para lo que vendría? La revelación había comenzado, pero su profundidad aún quedaba por descubrir. El cielo parecía susurrar promesas en la brisa suave. ¿Desde dónde vendrían las próximas señales? El murmullo de la congregación se tornó en una suave melodía de adoración. Todos, con el corazón abierto, estaban listos para recibir lo que el cielo les tenía preparado. Las luces que caían de la nube parecían danzar en armonía con los cánticos, llenando el aire de un aroma fresco de esperanza y expectativa. Pedro observaba cómo su comunidad se unía en un solo espíritu, el fervor de la fe brillando en sus ojos como destellos vivientes. «Señor, ¿qué más quieres mostrarnos?», pensó Pedro, sintiendo una mezcla de temor y reverencia. Una voz profunda resonaba en su interior, una invitación al descubrimiento. En ese momento, una figura, un anciano de la congregación, se puso de pie. Su rostro reflejaba años de sufrimiento, pero también de fe inquebrantable. «Hermanos», comenzó, «no podemos mirar esto solo como un espectáculo. Debemos buscar la razón de este milagro. Estamos listos para actuar». Las palabras del anciano calaron hondo. Alguien a su lado murmuró: «¿Y si no estamos listos para la confrontación que viene?». Esa inquietud surgía de los corazones, una pregunta vital que no podía eludirse. La atmósfera vibraba con intensidad, como si el cielo mismo estuviera esperando una respuesta. Pedro, sintiéndose impulsado a trabajar en sus dudas, se volvió hacia el altar con fuerza renovada. «Vamos a aclamar», exclamó. «El tiempo de prepararnos ha llegado. No es solo sobre el rapto, sino sobre cómo vivir cada día en su luz». La congregación estalló en un grito de aprobación, el clamor ardía como una fogata en la noche. Pronto, muchos se unieron para orar. Algunos pedían claridad, otros fortaleza para sus corazones. Las peticiones subían como incienso hacia el cielo. Las manos de Pedro se levantaron, y él sintió una paz que lo envolvía desde lo más profundo. En ese momento, recordó las palabras del apóstol Pablo: «No se preocupen por nada,
sino que en toda oración hagan saber sus peticiones a Dios. Esa verdad lo empujó a confiar. Mientras la oración resonaba, una luz más intensa irrumpió desde la nube. Era casi palpable, como si la presencia de Dios estuviera a punto de manifestarse de una manera aún más profunda. Las risas y sollozos entrelazados en la oración llenaban el aire, creando un eco celestial. ¿Qué diferencia estamos dispuestos a hacer para el reino?, preguntó Pedro. Ese cuestionamiento resonó en cada corazón presente. Cada uno enfrentaba su propia realidad, pero el deseo de un cambio profundo se hacía cada vez más fuerte. Pedro sintió que era el momento de no retroceder. Hermanos, somos una familia. Debemos unirnos. Si lo que hemos visto es solo el preámbulo, entonces tenemos una responsabilidad. No podemos ser meros espectadores. Fue entonces que una joven corrió al frente, su rostro iluminado por una resolución ardiente. Cuando yo diga aquí estoy. El Señor responde, gritó. Fue un momento electrizante y contagioso. Pedro era incapaz de contener una sonrisa. La energía vibrante llenó el recinto como si se expande una ola de luz. Amén, resonó en el ambiente. Todos se encontraban ahora en un mismo compás, unidos en un llamamiento compartido. Mientras la noche avanzaba, y la nube continuaba presente, Pedro sintió que una nueva fase estaba comenzando. Era un camino hacia la transformación, un viaje hacia una mayor revelación que traería consigo tanto desafíos como bendiciones. Con la congregación en plena adoración, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué costos estarían dispuestos a soportar para experimentar auténticamente la intervención divina? La respuesta de cada uno todavía estaba por llegar, pero con cada momento, la promesa de señales aún más profundas aumentaba. ¿Qué nuevas maravillas revelaría el cielo antes del amanecer? Pedro sintió que la atmósfera se llenaba de una expectación palpable. La congregación, antes sumida en sus oraciones individuales, ahora estaba unida como un solo organismo, latiendo al compás de una fe renovada. Las luces danzantes de la nube parecían ahora más cercanas, como si cada destello estuviera respondiendo a las súplicas fervientes. Señor, estamos aquí. Clamaron muchos en unísono, mientras las manos se levantaban en un gesto de entrega total. El aire vibraba, y Pedro cerró los ojos, dejándose llevar por la unción que lo rodeaba. Era como si el universo entero estuviera en sintonía con ese momento, listos para revelar algún secreto que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, la multitud se quedó en un silencio lleno de asombro. Una voz resonó, no desde un ser humano, sino como un eco del profundo misterio del cielo. La preparación ha comenzado. Escuchad, ovejas de mi redil, el tiempo se acerca. Las palabras eran claras y atronadoras, llenando cada rincón de aquel lugar sagrado. Pedro abrió los ojos, atónito. A su lado, la joven que había gritado antes ahora parecía envuelta en una luz brilla. Con voz suave pero decidida, ella exclamó: el Señor ha dicho que se viene un tiempo de prueba. Pero no temáis, pues quienes están preparados serán levantados en su gloria. Un murmullo de aprobación recorrió la congregación. Pero también había temor. ¿Qué significa eso para nosotros?, susurró alguien. Ese eco de duda era un reflejo de todos los corazones. La promesa de una nueva revelación venía acompañada de una responsabilidad abrumadora. Cada uno debía reflexionar sobre qué significaba estar realmente preparado para el regreso del Señor. Pedro, sintiendo que el tiempo se acortaba, alzó la voz nuevamente: hermanos, este es un llamado. No podemos permitir que el miedo nos detenga. La preparación no es un acto único, es un estilo de vida. Necesitamos orar, ayunar y buscar su rostro como nunca antes. Su corazón ardía con la urgencia del momento. La congregación se unió en una ardiente oración. Algunos se arrodillaron, otros se abrazaron, mientras las lágrimas de consagración caían como gotas de lluvia en la tierra seca. La adoración se renovó con cada latido, y Pedro experimentó una profunda conexión con Dios. En su interior, un remolino de emoción surgía ante la posibilidad de ser parte de algo mayor que ellos mismos. Justo cuando la congregación parecía encontrar un centro de paz, un nuevo destello surgió en la nube. Esta vez, era un símbolo, una forma que brillaba intensamente, un cordero rodeado de luz. Las caras se iluminaban con el reflejo divino.
Era una señal clara, una advertencia celestial. El tiempo era corto. Una voz resonó de nuevo, esta vez más suave, pero igual de persuasiva. La salvación está cerca, pero ¿cuántos estarán listos para recibirla? Las miradas se cruzaron, y el silencio se profundizó. Pedro sintió que cada mirada contenía un océano de preguntas y anhelos. Hermanos, debemos compartir este mensaje. No se trata solo de nosotros, es sobre todos aquellos que aún no conocen el amor de Cristo. Con cada oración, cada lágrima, cada susurro de fe, la congregación parecía transformar la incertidumbre en acción. Se comprometieron a ser luz y testigos de la verdad, a compartir su experiencia divina con todos aquellos que cruzaran su camino. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, permanecía la inquietante pregunta, ¿estamos realmente listos para lo que viene? A medida que la noche avanzaba, y la nube continuaba su danza cósmica, un desafío quedó flotando en el aire. ¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar para vivir plenamente cada día, en espera de ese encuentro? La sensación de que algo grandioso estaba por suceder ardía como un fuego inextinguible. Las señales de arriba prometían sorprender, pero cada uno debía decidir su camino. La congregación estaba lista para la revelación, y lo más emocionante estaba por llegar. ¿Qué nueva señal traería Dios en la próxima hora, y cómo respondería cada uno a su llamado? La atmósfera estaba cargada de expectativa, como un imán que atraía corazones ansiosos por saber más. Pedro se sintió impulsado a expresar lo que cada uno de ellos albergaba en su interior. Hermanos, abramos nuestro corazón a lo que Dios nos quiere mostrar. Exclamó, su voz resonando como un torrente de agua viva en la congregación. La nube, que hasta ahora había sido un simple símbolo, comenzó a cambiar. Sin previo aviso, la forma del Cordero se desvaneció lentamente, revelando un brillante arco iris, que se extendía por el cielo nocturno. Una luz intensa parecía emanar de cada uno de sus colores, mientras un murmullo reverente recorría el lugar. La congregación alzó la mirada, el asombro pintado en sus rostros. «Es una promesa», gritó un anciano de la congregación, con lágrimas de alegría brotando de sus ojos. «Es el pacto que Dios hizo con nosotros, recordándonos que nunca nos abandonará». Las palabras resonaron en el aire, llenando los corazones de fe y esperanza. Pero como si el momento exigiera más, otro brillo emergió justo en el centro del arco iris. Esta vez era una cruz resplandeciente. El aura que la envolvía irradiaba paz y amor, y Pedro sintió en su interior una certeza profunda. El sacrificio de Cristo es el camino hacia la salvación. ¿Cómo podemos quedarnos callados después de ver esto? Debemos movernos, debemos compartirlo. Con un fervor renovado, la congregación comenzó a clamar nuevamente. Cada voz, un hilo de alabanza en un tapiz de unidad. Te alabamos, Señor. Eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Las manos se levantaron de nuevo, y las oraciones se entrelazaron en un coro ensordecedor. Los corazones latían como uno solo, en sintonía con el mensaje que se abría ante ellos. Con cada oración, la luz de la cruz se intensificaba, llenando el lugar de una cálida luminosidad. Era un recordatorio de que, aunque las pruebas estaban por venir, la victoria ya había sido ganada. Pedro observó cómo el temor se desvanecía, reemplazado por un sentido de propósito en cada vida presente. Esto es solo el inicio. Pensó, mientras su corazón se expandía, de repente, resonó una tercera voz, diferente a las que habían oído. Era un sonido amoroso, lleno de autoridad y compasión. Vendré como ladrón en la noche. Estén alerta. Sigan adelante. No se distraigan por lo que suceda a su alrededor, decía. Era claro, debían mantenerse firmes en la fe, con sus corazones en sintonía con el propósito del Padre. Los murmullos de inquietud comenzaron a surgir de nuevo. ¿Qué significa esto realmente?, murmuró una joven a su lado. Sus ojos, llenos de confusión, reflejaban lo que muchos sentían. Pedro, sintiendo el pulso del momento, se acercó. Esto es una llamada a elevar nuestra fe. Debemos mantenernos listos, preparando nuestras almas y las de aquellos que nos rodean. Cada día es una oportunidad para ser portadores de su luz. La promesa se sintió más real que nunca.
La congregación se unió en la determinación de buscar a aquellos que aún no conocían el amor transformador de Dios. Las palabras comenzaron a fluir, y cada uno compartió visiones y sueños. Fue un verdadero banquete espiritual. La fe comenzó a contagiar la sala, como un fuego que avanza sin control. A medida que la noche avanzaba, Pedro se preguntó sobre el alcance de su misión. ¿Estamos dispuestos a ir más allá en nuestra preparación? ¿Cuántos más podemos alcanzar antes de que llegue ese día? Las luces de la nube comenzaron a brillar con mayor intensidad, como si respondieran a sus pensamientos. Había una conexión divina, un impulso sagrado que les invitaba a actuar. En su interior, Pedro lo sabía, el tiempo se acortaba para que tomaran acción, y así, antes de que pudiera concluir su pensamiento, las luces se apagan lentamente, dejando en su lugar un profundo silencio. Todos contenían la respiración, mirando expectantes hacia lo desconocido. Pedro sintió esa mezcla de miedo y emoción, el momento culminante podría estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el eco de la voz divina aún reverberaba. ¿Cuántos estarán dispuestos a escuchar y actuar? Con el corazón aún acelerado, la congregación esperaba en suspenso. Algo más estaba por ocurrir, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Cuál sería la próxima señal, y qué pasos tomarían para responder a este inminente llamado? Un profundo silencio se apoderó del lugar, un silencio que hablaba más que palabras. Pedro podía sentir el peso de la expectativa en el aire, un hilo dorado que conectaba cada corazón presente. A medida que las luces se desvanecían, la congregación se sumergió en una especie de trance, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sin embargo, esa quietud no era signo de pasividad, sino de una preparación interna, como un río subterráneo que burbujeaba listo para brotar. Pedro respiró profundamente. Cada inhalación era una oración, cada exhalación, un susurro de entrega. Cerró los ojos un momento para concentrarse, tratando de escuchar la voz que aún resonaba en su mente. Estén alerta. Esas palabras parecían retumbar en su corazón, como un tambor marcando el tempo de una sinfonía divina. Señor, murmuró en voz baja, ¿qué debo hacer? ¿Cómo podemos ser luz para los demás? Al abrir los ojos de nuevo, sintió que su mirada se afianzaba en el arco iris, todavía vibrando en su conciencia. Era una señal clara del amor de Dios, pero también del juicio que estaba por venir. La dualidad de la promesa y la advertencia era imponente. Hermanos, exclamó, su voz alzándose por encima del murmullo. Todo esto es un llamado a la acción. No solo debemos preparar nuestros corazones, sino también nuestros hogares y a nuestra comunidad. Hay muchos que aún están perdidos, y esta luz transforma lo oscuro en esperanza. A medida que hablaba, vio que otros comenzaron a sentir emociones encontradas saliendo a la superficie. Una mujer mayor, con el rostro surcado por la vida, se levantó con una energía renovada. Si Dios nos ha mostrado esto, ¿será que hemos sido elegidos para algo más grande? Sí, debemos actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Su voz, aunque anciana, resonaba con una fuerza indomable que hizo eco en los corazones de todos los presentes. Pedro sintió el calor del espíritu en la sala. Era un fuego que crecía, un espíritu de unidad. Las manos empezaron a levantarse, y los murmullos de afirmación se transformaron en declaraciones de fe. Amén. Sí, Señor. Se escuchaba en diferentes rincones del lugar. La atmósfera cambió, y en aquel instante, se palpaba la urgencia de un propósito celestial. Perseveramos en la oración, propuso Pedro, sintiendo la presencia del Espíritu Santo guiando sus pensamientos. Busquemos a los perdidos, hablemos de lo que hemos visto. Este no es solo un espectáculo, es un mensaje que debemos llevar al mundo. La misión resonó en cada alma, como un eco de esperanza que no dejaba espacio para dudas. Mientras la congregación oraba fervientemente, sintieron una súbita brisa que pareció provenir del mismo cielo. Una luz tenue comenzó a centellear en el aire, manifestándose con forma casi palpable. Pedro miró hacia arriba y vio que el centro del arco iris había comenzado a brillar de nuevo, un recordatorio de que lo sobrenatural estaba presente. Miren, gritó un joven. La cruz brilla más intensamente. Era cierto,
el resplandor proyectado empezó a llenar el lugar, mientras sombras danzaban a su alrededor. Cada uno de ellos podía sentir que algo asombroso estaba a punto de suceder. La voz divina resonó una vez más, esta vez más cerca, como un susurro en la brisa. Las señales que buscan están delante de ustedes. ¿Cuántos reconocerán el tiempo y la hora? Pedro sintió como ese mensaje atravesaba su corazón. Era un reto, una invitación, y también un recordatorio de la inminente responsabilidad que tenían. Las luces titilantes parecían instarles a una acción inmediata. La congregación comenzó a compartirse visiones, cada uno sintiendo cómo esas experiencias se entrelazaban. Historias de sanaciones, de restauraciones, eran narradas con fervor. La atmósfera vibraba en un crescendo de fe. Pero en el fondo, surgía una pregunta inquietante. ¿Estamos listos para el desafío que Dios nos presenta? Pedro cerró los ojos nuevamente, sintiendo que todo se centraba en el amor. Caminaremos en su luz, pero no podemos olvidarnos de aquellos que aún caminan en la sombra. El viento parecía murmurarle, la noche se profundizaba y los rostros se iluminaban con la luz de la cruz, reflejando una mezcla de fe y temores. ¿Estaba la congregación preparada para el próximo futuro? La espera continuaba, y la sensación de un momento decisivo estaba justo en las puertas del corazón de cada uno. La atmósfera cargada de expectación pronto estallaría en revelaciones que cambiarían todo. ¿Qué nuevos asombros les depararía la siguiente señal divina? El aire se llenó de una electricidad palpable, como si la misma creación estaba reteniendo el aliento en anticipación. Pedro sentía cómo su corazón latía al compás de la incertidumbre y la esperanza. ¿Qué significaban aquellas luces? ¿Eran verdaderamente una señal? La congregación, todavía vibrante de fe, se mantenía en expectativa, como oraciones colectivas que subían al cielo. Es tiempo de escuchar, dijo Pedro. Dios nos ha llamado a este momento. No bajemos la guardia. Las palabras resonaron en la sala y el entusiasmo comenzó a transformarse en un murmullo de oración. Muchos se unieron en la súplica, sus voces alzándose como un canto colectivo que buscaba conexión con lo divino. La anciana mujer, con ojos llenos de determinación, levantó su mano. Pedro, he sentido en mi espíritu que esto es solo el comienzo. Mi corazón tiembla de la verdad que se avecina. Hay 3 señales que nuestros ojos deben abrir para ver. El silencio retornó, los corazones palpitan con intriga, como hojas en un vendaval. ¿Cuáles son? Preguntó Pedro, con una aguja de curiosidad atravesando su voz. En una visión que tuve, continuó la mujer, vi un cielo que se oscureció en la llegada de un viento fuerte. Era un viento de advertencia, y al mismo tiempo de promesa. La primera señal son los cielos que se movían como agua, inquietos, como si algo estaba por ser revelado. Sus palabras reverberaron en la sala. Pedro sintió la necesidad de anotar lo que se le estaba revelando. ¿Y la segunda señal? Preguntó un joven desde el fondo, su voz temblorosa del fervor. Verán grandes olas en el mar, dijo con gravedad. Olas que no representan solo un fenómeno natural, sino que vienen a purificar lo que se ha ensuciado. Habrá un tiempo de juicio y de restauración. Dios está en movimiento entre nosotros. Él no desea el juicio, anhela que nos volvamos a Él. La atmósfera se espesó mientras cada persona procesaba la magnitud de lo que se estaba mencionando. Pedro vio lágrimas en los ojos de muchos, lágrimas de espera y de temor, pero también de esperanza. Este era un momento de revelación, y el Espíritu estaba palpablemente presente, como el calor del fuego que nos abraza y nos transforma. Y la tercera señal, continuó la mujer, será algo que ocurrirá en nuestros corazones. Una manifestación intensa del amor de Dios que nos empujará a ser los heraldos de su palabra. El miedo nos acechará, pero la fe nos llevará a las calles, a nuestros hogares, a buscar a aquellos que aún no conocen esta luz. Cada palabra la pronunciaba con una certeza que caló profundo. Los murmullos comenzaron nuevamente, pero esta vez se sentía una mezcla de consternación y un renovado propósito. Los rostros ya no estaban llenos de miedo, sino de resolución. La cruz sigue brillando con una claridad que desafiaba incluso la oscuridad que estaba por venir. Es hora de movilizarnos, exclamó Pedro, el fuego en su interior avivándose.
Dios no solo nos ha mostrado lo que sucederá, sino que nos llama a ser parte de su plan. Estamos listos para salir, para ser esa luz en un mundo que está buscando desesperadamente la esperanza. La congregación se unió con vítores, manos levantadas, corazones dispuestos. Pedro sintió una ola de amor y responsabilidad como nunca antes, y supo que su misión comenzaba ahora. Pero en su interior, la pregunta persistía: ¿hasta dónde llegarán estas señales? ¿Qué implicarán para cada uno de nosotros? Mientras el fuego del Espíritu llenaba el lugar, y los ecos de oración subían hacia el cielo, la promesa de la transformación se palpaba en el aire. La luz del arco iris continuaba danzando, guiando a la congregación hacia lo desconocido. Pedro sabía que lo que estaba por venir cambiaría no solo sus vidas, sino el rumbo de toda la comunidad. Los ecos de las palabras de advertencia aún resonaban en su mente. Las señales estaban ahí, y ante ellos se abría un nuevo camino. La noche no había terminado, y bajo la luz de la cruz, una nueva aventura estaba por comenzar. Así que, seremos nosotros quienes enfrentemos lo que vendrá con fe. La verdad está en nuestras manos, y la luz que llevamos en nuestros corazones no puede ser apagada. Pero, ¿cómo será el siguiente milagro que Dios mostró entre nosotros? El murmullo de la congregación se transformó en un silencio reverente, mientras cada miembro absorbía la tensión en el aire. Las palabras de la anciana reverberaban como un eco inflexible. Aquellos que estaban atentos comenzaron a sentir la conexión inquebrantable con el cielo. Pedro miró a su alrededor, viendo rostros iluminados por el deseo de entender y de participar en lo que Dios estaba preparando. La anciana, su voz serena pero firme, interrumpió los pensamientos de Pedro. Hay más que debemos saber. El viento que mencioné trae consigo la voz de Dios. Debemos estar preparados, pues lo que vendrá no solo será un cambio externo, sino una transformación espiritual interna. Pedro sintió una sacudida en su corazón. La idea de un cambio profundo lo invadió, y mientras los demás escuchaban, él se preguntó: ¿qué significa eso para mí? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser transformadas antes de que salga a la luz la verdad? Los rostros a su alrededor reflejaban incertidumbre, pero también un fervor que no se podía ignorar. Cuando el viento sople fuertemente, muchos de ustedes sentirán la necesidad de arrepentirse, continuó la mujer. Pero no habrá que temer, porque esta es la oportunidad de renacer, es tiempo de ser renovados en su amor. Un joven en la primera fila levantó la mano. ¿Podemos estar seguros de que podremos resistir este cambio? ¿De qué seremos lo que Dios necesita que seamos? Su voz era un grito de búsqueda, y Pedro sintió que la congregación entera se inclinaba hacia él en un gesto de apoyo mutuo. Eso depende de nuestra voluntad de abrirnos a los caminos del Padre, respondió la anciana con una dulzura que invitaba al corazón a sintonizar. La segunda señal, las olas que mencioné, también tienen que ver con nosotros. Cuando vean esos movimientos en el mar, no será solo el mismo océano que conocen. Serán olas de fe, olas que vienen a arrastrar lo viejo y a limpiar lo nuevo. ¿Están ustedes dispuestos a dejar ir lo que les ata? Un murmullo de afirmaciones llenó la sala. Sí. Gritaron algunos. Estamos listos. Pedro se sintió como un mero testigo de la aceleración de la transformación. En el fondo, deseaba que esa transformación comenzara en él. Señor, haz de mí un instrumento de tu amor. Aumenta mi fe, fortalece mi espíritu, susurró al viento que comenzaba a entrar por la ventana, trayendo consigo una fresca brisa que acariciaba su rostro. La anciana finalizó su discurso con ardor. La tercera señal, que es el movimiento en nuestros corazones, es la más poderosa. Un amor que nos lleva a actuar, a hablar, a ser portadores de luz donde abundan las sombras. Muchos llegarán a ser evangelizadores en los lugares más oscuros, y esto sucederá no porque debemos, sino porque nos veremos obligados por el deseo de compartir lo que hemos recibido. Ahí es donde estarán los verdaderos vencidos y vencedores, dijo ella, con una mirada penetrante que pareció tocar a cada uno. Sus ojos centelleaban de amor y pasión por la causa del reino. Pedro sintió que la responsabilidad se depositaba en sus manos. La comunidad entera no era solo un grupo, sino una familia unida por un propósito divino. Un sentido renovado de compromiso lo abrazó completamente. Estaré listo, Señor. Usa mi vida como quieras.
clamó desde su interior. Sin embargo, en medio de la ferviente expectación, los ecos del templo resonaban en un sutil recordatorio, las señales se acercan y la hora está por llegar. ¿Quiénes entre nosotros tendrán el valor para escuchar y actuar? Él sabía que debían estar preparados. Mientras las luces danzaban nuevamente en el cielo, las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué vendrá cuando finalmente el viento hable claro? ¿Y cuáles serán las historias que compartiremos en este camino de fe transformadora? La noche era joven, y los corazones latían con fuerza, pero la respuesta estaba reservada en el corazón de Dios. La travesía apenas comenzaba, y Pedro se dio cuenta de que lo que estaba por venir podría ser más asombroso de lo que jamás había imaginado. ¿Cómo? ¿Les cambiarán las señales y cuál sería su rol al enfrentar la llegada de lo divino? La noche seguía envolviendo a San Miguel, un pueblo lleno de esperanza y fe, pero también de creciente anticipación. Pedro, ahora más convencido que nunca, sintió en su corazón que el momento decisivo había llegado. Las tres señales se alineaban en una danza celestial, y debía ser el eco de la verdad y la luz en su comunidad. Despertar las almas dormidas sería su misión, y aunque el temor a la incertidumbre lo acechaba, su determinación brillaba más intensamente. Él se reunió con los líderes de la congregación y propuso un encuentro especial. Hermanos, cada uno de nosotros ha sentido el llamado. Debemos hablar, compartir, y preparar a nuestra familia, amigos y vecinos para lo que vendrá. La advertencia ha sido clara, el rapto se acerca. Y si queremos estar listos, debemos actuar ahora, exclamó con fervor. La comunidad, aún con el eco de la vigilia resonando en sus corazones, sintió como la unidad comenzaba a florecer. Uno tras otro, comenzaron a ofrecerse como voluntarios para llevar el mensaje a cada rincón del pueblo. La emoción llenó el aire mientras múltiples conversaciones se entrelazaban. Se acordó un día de evangelización, donde todos llevarían el mensaje de amor y esperanza. La fe en acción comenzaba a manifestarse, el día señalado llegó como un rayo de luz. Las calles de San Miguel se llenaron de risas y cantos de alabanza. Niños, jóvenes y ancianos se unieron, formando un solo corazón en la marcha hacia la plaza. Pedro se maravillaba al ver a su madre, ahora completamente recuperada, caminando con pasos firmes y llenos de vida. Mira, hijo. Dios ha sanado no solo mi cuerpo, también mi espíritu. Estoy lista para compartir mi testimonio, dijo con lágrimas de alegría. Mientras el grupo se asentaba en la plaza, aquellos que habían estado ausentes comenzaron a unirse, atraídos por la música y las voces. La comunidad, antes dividida por incredulidades, ahora se unía en un propósito común, estar preparados. Pedro tomó el micrófono y comenzó a hablar con pasión. Hermanos, este no es un espectáculo. Es una vida que se transforma. Dios está llamándonos a despertar y a ver más allá de nuestras inquietudes. El amor del Señor nos cubre. Las lágrimas brotaron de los rostros de muchos, mientras otros compartían testimonios vivientes de las señales que habían experimentado. Uno habló de una sanación milagrosa tras un sufrimiento prolongado. Otro narró cómo había sido capaz de perdonar a quien le había querido causar daño. Cada historia giraba en torno a la misma verdad. El amor divino había llegado y transformado vidas. Ese ambiente tan cargado de fe permitió que muchos decidieran aceptar a Cristo como su Salvador. El clamor de los presentes se convertía en un solo grito: Señor, aquí estamos. Prepáranos. Las luces brillantes en el cielo parecían estar respondiendo, envolviendo a cada uno en un manto de esperanza. La jornada se transformó en un estallido de adoración. La paz que antes parecía lejana se sentía palpable en el aire. Pedro, sintiendo el poder de ese momento, se preguntaba, ¿es esto lo que Dios tenía reservado desde el principio? La respuesta llegó a su corazón. Yes, el verdadero milagro es ver al pueblo levantarse en fe. A medida que la noche caía, los habitantes comenzaron a regresar a sus hogares, pero no sin llevar en su interior el peso de la misión. Cada uno se convertía en un testigo dispuesto a compartir el mensaje divino, llevando el amor y la esperanza a donde quiera que fueran. Pedro, en el silencio de la noche abrasadora, comprendió que la hora de la preparación había comenzado, y que en ese camino, no solo ellos se estaban preparando para el rapto, sino que muchos otros también serían tocados por la luz que habían empezado a irradiar.
Finalmente, al mirar al cielo estrellado, una profunda paz se apoderó de su corazón. Sabía que cada uno había sido llamado no solo a preparar su propio corazón, sino también a ser instrumentos de redención en un mundo que anhela esperanza. Con una sonrisa en los labios, Pedro susurró una oración de gratitud. Gracias, Señor, por mostrarnos tu camino. Gracias por cada señal. En ese momento, una energía vibrante lo rodeó, como si el mismo cielo lo abrazara. Pedro comprendió que esto no era el fin, sino el comienzo de una nueva era de fe, amor y transformación. Cada uno tenía un papel que desempeñar, y la historia de San Miguel continuaría resonando en el universo. Hermanos, pensó mientras una luz brillante atravesaba su mente, estamos listos para cada desafío que vendrá. Ahora te invito a actuar. Suscríbete inmediatamente a este canal para seguir recibiendo historias exclusivas de fe que te inspirarán a vivir en propósito. Deja un like ahora, porque tu apoyo es vital para que el mensaje de esperanza llegue más lejos. Comenta abajo tus reacciones y testimonios sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Los verdaderos siervos de Dios saben que transmitir el mensaje es esencial para el reino. Actúa ahora.